El Museo Egipcio del Cairo se considera el museo arqueológico más antiguo de Oriente Medio y alberga unas 170.000 piezas. Posee la mayor colección de antigüedades faraónicas del mundo. Está situado al noroeste de la céntrica plaza Tahrir. Las exhibiciones del museo abarcan desde el periodo predinástico hasta la era greca-romana, aproximadamente del 5500 a.C. hasta el 364 después de Cristo. La idea de crear un museo de antigüedades egipcias en Egipto se remonta a Mohammed Ali Pasha, virrey de Egipto, entre 1805 y 1848. De él hablamos en el video anterior de la ciudadela de Saladino. En un intento de poner fin a la exportación de antigüedades, emitió un decreto en 1835 que dio lugar al primer museo egipcio de antigüedades en el Cairo. El primer museo estaba ubicado en otro sitio, en un edificio cerca del jardín de El Esbekia. Se anunció que la exportación de objetos de Egipto estaba estrictamente prohibida y que todos los hallazgos debían ser transportados al Museo de El Esbekia. En el año 1851, durante el reinado de Abbas I, toda la colección fue trasladada desde El Esbekia a una de las salas de la ciudadela de Saladino, donde solo podían acceder a ellas los visitantes privados. Sin embargo, en 1854, la mayoría de los objetos fueron donados al heredero al trono de Austria, el archiduque Maximiliano, que había mostrado un gran interés por ellos durante su visita a Egipto. En la actualidad, representan una parte importante de la colección egipcia del Museo de Historia del Arte de Viena. En el año 1858, el virrey Said Pasha nombró al egiptólogo francés Auguste Mariette director de un nuevo museo en el barrio de Boulac en el Cairo. Mariette había sido enviado en misión a Egipto por el Museo del Louvre y en poco tiempo había hecho importantes descubrimientos. En el año 1859, tras el descubrimiento del ajuar funerario de la reina Atope en Tebas, se concedieron fondos para ampliar el edificio. Sin embargo, el museo pronto se quedó pequeño para albergar todos los objetos que se habían añadido a la colección original, y en el año 1869 el edificio se amplió una vez más. Las desastrosas inundaciones del Nilo en 1878 provocaron grandes daños en el museo y este permaneció cerrado al público para su reparación hasta su reapertura en 1881. La posibilidad de futuras inundaciones, junto con el descubrimiento en 1881 del escondite de momias reales en Deir el-Bahari, hicieron evidente que el museo necesitaba nuevas instalaciones. Ese mismo año, Mariette falleció y fue sucedido por el egiptólogo francés de origen italiano Gaston Maspero. En 1890 el tamaño total de la colección había aumentado más allá de la capacidad del Museo de Boulac para albergar cada vez un número mayor de objetos. La necesidad de un nuevo museo se hizo aún más urgente cuando se descubrió un escondite con ataúdes y momias de los sacerdotes y sacerdotisas de Amón de la dinastía 21ª. Entre 1893 y 1895 se convocó un concurso internacional para el diseño de un nuevo museo egipcio, otorgando un premio de 1.000 libras egipcias al ganador. Debía construirse en el centro de la ciudad, en la Plaza Ismailia, actual Plaza Tahrir, entre el Nilo y el cuartel británico Qars el-Nil. Se presentaron 87 propuestas para el nuevo proyecto de construcción y finalmente se eligió el diseño de estilo neoclásico del arquitecto francés Marcel Dourgon.
El escultor marsellés Ferdinand Fabrié fue el encargado de realizar las dos grandes estatuas que flanquean la puerta principal. Representan el Alto y Bajo Egipto. La primera piedra del Museo Egipcio se colocó el 1 de abril del año 1897. El 7 de mayo de 1900, después de 3 años de trabajo, se colocaron las primeras piezas en las vitrinas. La supervisión científica y la tarea de organizar la colección fueron confiadas a Gastón Maspero. El nuevo museo ocupaba una superficie de 15.000 metros cuadrados y su construcción costó unas 240.000 libras egipcias de la época. El 15 de noviembre del año 1902, el diario egipcio Al-Haram anunció la inauguración oficial del museo. Pareciera que nuevamente el espacio del museo se está quedando corto. Es por ello que en un futuro próximo se dará la apertura de un nuevo museo en otro sitio. De hecho, quienes hayan tenido la oportunidad de visitar este museo actual más de una vez, notarán que hay muchas piezas que probablemente ya han sido trasladadas al nuevo edificio. En las diferentes salas del museo se pueden apreciar piezas de diferentes épocas o periodos. El periodo predinástico o predinástico temprano va aproximadamente del 4000 hasta el 2686 a.C. En esta época los habitantes del Valle del Nilo comenzaron a agruparse en dos zonas principales, la región del Delta, Bajo Egipto, y el sur, Alto Egipto, en Hierakonópolis. De Hierakonópolis proceden testimonios de varios reyes, como Narmer, el último rey del periodo predinástico, que conquistó el Bajo Egipto y unificó el país. Horus A, que probablemente tomó el nombre de Menes, sucedió a Narmer y fundó la primera dinastía. Estableció la capital en Memphis para asegurar el control del país. Este periodo abarca la primera y segunda dinastía. Estos recipientes se llaman vasos canopo. Fueron empleados en el antiguo Egipto para depositar las vísceras de los difuntos lavadas y embalsamadas, y así mantener a salvo la imagen unitaria del cuerpo durante el funeral. El Reino Antiguo es el periodo que va del 2686 al 2160 a.C. Este es el periodo de las grandes pirámides. Sócer construyó la primera pirámide en la historia de Egipto, en Saqqara. Nefru, el fundador de la cuarta dinastía, construyó las pirámides verdaderas en Meideun, Dashur y Khufu, la gran pirámide en Giza. Durante el reinado de Userkaf, fundador de la quinta dinastía, se construyeron los templos solares de Abusir. Con el final de la sexta dinastía, el poder real comenzó a disminuir y hubo una creciente tendencia hacia la independencia. Este periodo abarca desde la tercera hasta la octava dinastía. Luego está el primer periodo intermedio del año 2160 al 2034 a.C. En este periodo el poder centralizado declinó y aparecieron numerosos reyes efímeros. Abarcó desde la novena dinastía hasta la 11ª. El Reino Medio es el periodo que va del 2034 hasta el 1650 a.C. Durante la 11ª dinastía se inició un periodo de gran prosperidad y una dinastía de príncipes tebanos que se vuelve a establecer en el poder. Abarcó desde la 11ª hasta la 13ª dinastía. El segundo periodo intermedio va del año 1773 al 1550 a.C.
El poder real volvió a decaer y Nubia se convirtió en un estado independiente. Los hicsos, pueblos nómadas de origen palestino, se hicieron con el control de la parte norte de Egipto, establecieron su capital en Avaris, en el delta, y gobernaron el país. Abarcó desde la 14ª hasta la 17ª dinastía. El nuevo reino comprende el periodo entre 1550 hasta 1069 a.C. El rey Amosis expulsó a los hicsos y fundó la 18ª dinastía. Tutmosis I conquistó la Alta Nubia. La reina Hatshepsut construyó el gran templo funerario de Deir el-Bahari en Tebas. Tutmosis III conquistó Siria y extendió su influencia sobre el Oriente Próximo. Amenhotep IV, Akenatón, sustituyó la antigua religión por el culto a un único dios, el disco solar, y trasladó su capital a Tebas. Tras su muerte, la nueva religión fue abolida y Tutankamón trasladó la capital a Menfis. Ramsés I fundó la 19ª dinastía y Setos I luchó contra los libios, los sirios y los hititas. Su hijo Ramsés II continuó la guerra contra los hititas y tras la batalla de Kadesh firmó un tratado de paz con ellos. La 19ª dinastía había terminado con un corto periodo de anarquía y con el rey Sennacherib comienza la 20ª dinastía. Su hijo Ramsés III luchó contra los pueblos del mar y fue el último de los grandes faraones. Después de 8 gobernantes ramésidas, con Ramsés XI termina la 20ª dinastía. El tercer periodo intermedio fue del año 1069 hasta el 664 a.C. En Tanis, la residencia real en el delta, se fundó una nueva dinastía que compartió el poder con los sumos sacerdotes de Tebas. Nubia se independizó y Egipto perdió el control sobre Palestina. Surgieron varios reyes de origen libio en el este del delta. Su poder se hizo fuerte y llevaron a cabo obras de construcción en Tanis y Busbatis. Tebas perdió la importancia y Egipto se dividió en numerosos estados pequeños. Los gobernantes nubios del reino de Kush tomaron el control del Alto Egipto, conquistando también Menfis. Abarcó desde la 21ª hasta la 24ª dinastía. El período tardío fue del año 664 hasta el 332 a.C. A pesar de las continuas guerras, fue una época de prosperidad y desarrollo cultural. Tras la dominación nubia, Egipto cayó brevemente bajo el control asirio. El reino nubio de Kush se separó definitivamente de Egipto. En el año 525 a.C., Psamético III fue derrotado por Cambises, rey de Persia, y Egipto se convirtió en una provincia persa. La dinastía 30ª fue la última dinastía nativa y el rey Nectanebo I construyó templos en Philae y un majestuoso pilono frente al templo de Karnak. Nectanebo II fue el último faraón de la dinastía 30ª. Fue derrotado por las fuerzas combinadas persas y griegas en la batalla de Pelucio. Los persas ocuparon Menfis y luego se apoderaron del resto de Egipto. Este periodo abarcó desde la 26ª hasta la 30ª dinastía. El periodo greco-romano fue del año 332 a.C. al 641 después de Cristo. En el año 332 a.C., Alejandro Magno ocupó todo Egipto.
Tras su muerte, el general macedonio Ptolomeo, sátrapa de Egipto, se hizo proclamar faraón con el nombre de Ptolomeo I. En el año 1163 a.C., la influencia romana comenzó a extenderse a Egipto. En el año 48 a.C., Julio César desembarcó en Egipto para defender a Cleopatra VII, que había sido depuesta por su hermano Ptolomeo XIII. En el año 31 a.C., Octavio, el primer emperador romano, llegó a Egipto, conquistó Alejandría y Egipto se convirtió en una provincia romana. Espero que te haya gustado esta visita por el Museo del Cairo y nos vemos más adelante con más contenido aquí en Egipto.